Aleluya. Adórale. Adórale con todo tu corazón. Que nada te impida adorar a Cristo. Que nada te impida adorar a Jesús. Siéntete libre para exaltar su nombre. Siéntete libre para acercarte a Él. Porque Él está con los brazos abiertos. Él te abraza. Él te cuida. Él te ama. Aleluya. Es un amor sin condición. Esto quiere decir que nada condiciona ese amor. Nada. Aleluya. No hay condición. Aleluya, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo así como está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para Él y es para Él. Gracias, Señor. Gracias te damos por este privilegio, Señor, de poder servirte. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio de poder ser nosotros mismos, Señor. Bendito Dios, tal cual somos, porque esto, Señor, es lo que tú usarás para tu gloria. Esto es lo que tú usarás, Señor, para esos tiempos, Señor. Te damos gracias. Y podemos estar, Señor, aleluya, podemos estar contentos y podemos estar tranquilos,
porque tú nos guías, Señor. Porque tú nos guiarás. Porque tú, Señor, nos llevarás, Señor, a tu voluntad, a tu propósito. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, hay algo que me molesta un poco y es a veces cómo se comporta la iglesia. Y no me refiero a esta iglesia. Amén. Quédense tranquilos. ¿10 días de ayuno? No. Porque viendo por las redes sociales, viendo por lo que sea, por las plataformas, por YouTube, por donde sea, hermanos, vemos que creo que a la iglesia de Cristo en estos tiempos, creo que le falta madurez. Amén. Y me molesta que salgan hermanos en Cristo juzgando y criticando a otros hermanos por, a lo mejor, o creo yo, por no pensar como ellos. Y hermanos, y sí que me preocupa un poco es que a veces es demasiado fuerte, porque esto puede dañar, y no solamente esto, es que el mismo mundo y los que realmente necesitan conocer de Cristo ven estas cosas. Amén. Y a veces nosotros juzgamos, creo, por lo que vemos. Y ahora imagínense que yo o cualquiera de aquí es un conocido en el mundo y nosotros lo juzgamos por lo que vemos en las redes sociales o lo juzgamos por lo que sale por la tele, lo que sale por el YouTube. Y nosotros, hermanos, no estamos dentro de la habitación de esa persona cuando está solas. Nosotros no conocemos realmente lo que hay en todo su ser, en su mente. Y a mí lo que me preocupa es que muchos se atreven a juzgar, pero ferozmente, abiertamente, y a meter a según qué hermano dentro de una bolsa en medio de este mundo. Y yo creo que esto pasa por falta de madurez, por falta de entender la obra de Jesús. Y en serio, de verdad que me preocupa y a veces hasta que me molesta. Y de verdad que muchas veces me gustaría escribir y responder, pero me tengo que frenar y callar porque digo, no me voy a meter. Pero hermanos, los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Ya lo dije una vez, Jesús, Dios se amolda a los tiempos que estamos. ¿Saben por qué? Porque es espíritu. Dios es espíritu. Y se amolda a lo que hay. Hermanos, se critica por cómo se va vestido. Se critica por si lleva el pelo largo, por si lleva rastas.
se critica por cualquier cosa. Y hermanos, todo lo físico se queda en la tierra. Y creo que la iglesia de Cristo tiene que renovar la mente. Dios es espíritu. Jesús, el reino de Dios es espiritual. Y se adapta a los tiempos que estamos. Se adapta a las modas. Dios sabe el porqué de todas las cosas. Bendito Dios. Miren, en 1 Corintios 8, 1, de 1 al 3 creo es, dice: ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Amén. Es decir, los corintios estaban, ellos formaron la iglesia porque Pablo les predicó el evangelio. Amén. Y cuando ellos formaron la iglesia, luego hubo un momento que cuando empezaron a tener conocimiento, empezaban a juzgar todas las cosas. Y en un momento le escribieron, se ve que le escribieron una carta, le respondieron a Pablo y le hablaron sobre los alimentos ofrecidos a los ídolos, porque había un conflicto ahí. Por eso dice, y Pablo les dijo: ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos. Mientras que el amor, amén, fortalece nuestra vida cristiana. Y en una traducción dice: sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, el amor fortalece a la iglesia. Amén. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Amén. Pablo les dijo: el conocimiento te hace orgulloso. Amén. El conocimiento te hace orgulloso. Sin embargo, el amor es lo que hace el bien a la iglesia. Bendito Dios. ¿Y qué es el conocimiento, hermanos? No me refiero a la palabra de Dios. ¿Saben qué pasa? Que a veces, hermanos, a la iglesia le pasa lo mismo que le pasó a la iglesia o a los religiosos en el tiempo de cuando Jesús vino. ¿Qué pasó? Todos sabemos, hermanos, que Dios estableció los 10 mandamientos a su pueblo. Amén. Pero en los tiempos de Jesús no solamente había 10 mandamientos, había como 700, 800 mandamientos. ¿Y por qué? ¿Y de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Del conocimiento humano. ¿Saben que hoy en día en la iglesia de Cristo hay muchos mandamientos que no tienen nada que ver con la
palabra. Y esto es lo que pasa, que el conocimiento humano enorgullece. El conocimiento humano enorgullece y nos hace estar en una postura más alto que los demás. Amén. La iglesia a veces tiende a formar estructuras por este supuesto conocimiento humano. En serio, ¿quién ha dicho que en la iglesia se tiene que ir con camisa, corbata o traje o con el pelo cortito, bien afeitados? ¿Quién? ¿Dónde lo dice? Es conocimiento humano, que yo no digo que esté mal, pero tampoco digo que tiene que ser una ley, que es una ley de Cristo. ¿Dónde dice que tenemos que llevar el pelo cortito y no se puede llevar el pelo largo? ¿Me entienden a dónde voy? Que a veces la iglesia, por su conocimiento humano, porque la Biblia no dice nada, se estructura dentro de leyes. Y esto es lo que le pasó esto es lo que pasó al pueblo de Dios cuando Jesús vino. Estaba lleno de estructuras humanas. Y si tú no cumplías esas estructuras humanas, ya te tachaban de pecador, de maldito. Y hoy en la iglesia creo que está pasando lo mismo. La iglesia o el humano, la persona en sí, ha puesto estructuras, leyes dentro de la iglesia. Bendito Dios. Y Pablo lo dijo claro. Pablo dijo, ese conocimiento te enorgullece. Y es orgullo. Cuando yo critico a los demás por cómo van vestidos o por lo que hacen, lo que hago es mostrar el orgullo. Y Pablo dijo, sin embargo, el amor. Hermanos, cuando vengan las almas, que vengan de donde vengan, que hayan hecho lo que hayan hecho o que vivan una vida como la que vivan, hermanos, nosotros no podemos ir a juzgar o a tacharlos como de pecadores. Nosotros tenemos que estar abiertos y decirle, no importa, te creemos, te amamos. No, pero Cristo sabe todo. Por eso, hermanos, aquellos que critican de esa forma y de esa manera, cuidado. Cuidado, porque no solamente estamos haciendo daño a la iglesia, estamos haciendo daño a las almas que están en el mundo. Y hoy en día, hermanos, el mundo tiene una tendencia y no nos tenemos que asustar. Cómo van vestidos, cómo tienen el aspecto, el físico. Son tendencias. Y Cristo, como dije, se amolda a estas tendencias como nadie. ¿Por qué? Porque es espíritu. El cuerpo se va a quedar. Lo físico, la ropa. Amén. Bendito Dios. Santo, poderoso. Y lo que hemos leído en el versículo 3, para aquellos que juzgan por lo que ven por la tele o juzgan por lo que ven por el móvil o por las redes sociales, dice la palabra en el versículo 3, Dios
reconoce a todo aquel que lo ama. Dios, no tú ni yo. Dios es el que sabe. Hermano, y a veces estos hermanos en Cristo que a lo mejor que parece ser que siguen con su música secular y que siguen con su vida, a veces, hermanos, predican más que muchos de nosotros y que muchos de aquellos que critican. Porque yo los he visto en entrevistas estar allá y siempre poner la perlita del Señor en medio. Siempre abrir los ojos de que hay un Dios. Pero hoy en día, hermanos, ese conocimiento humano está hiriendo a la iglesia y a las almas. Bendito Dios. Santo poderoso. Si leemos más adelante, Pablo dijo lo siguiente, y esto creo que nosotros lo tenemos que entender, y hoy en día más que nunca. Pablo dijo, yo con los judíos me hago judío. Y cuando estoy con ellos, soy el judío más grande que hay en la tierra. Cuando estoy con los gentiles, me hago gentil. Y soy como los gentiles. Y soy el mejor gentil. Supuestamente el más pecador, como lo ven los judíos. Y me hago a todos como a todos por amor a ellos y para rescatar a alguno de ellos. Por eso, hermanos, cristianos tienen que haber por todo, en lo secular, en todo lugar, para ganar a alguien. Grupos de rock cristiano tiene que haber. Raperos, tiene que estar lleno. Tiene que haber de todo para ganar a los que están en ese sector. Y a veces juzgamos porque van con el pelo largo, con rastas. Y escúchenme, esos siervos de Dios, Dios los usará en ese lugar para poder ganar almas a Cristo. Por eso, no juzguemos por cómo vamos vestidos, no juzguemos por lo que hacemos. Dios es el que conoce los corazones. Bendito Dios. Y lo de esta tierra pasará. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que ser moderna. La iglesia de Cristo tiene que estar en la actualidad. Y yo no digo todas, no tiene que ser una ley, pero que no juzguemos a los demás y tachándolos de que son hijos del diablo. No nos atrevamos a eso. Bendito Dios. Hermanos, somos llamados a la gran comisión y es ir y predicar el evangelio sobre la tierra. Y no dice ni cómo ir vestidos, no dice ni cómo. Es ir y predicar el evangelio. Es ir y dar a conocer las buenas nuevas. Bendito Dios. Por eso, hermanos, el conocimiento humano a veces hace daño a la iglesia. Por eso, hermanos, sigue la palabra de Dios. No sigas a los humanos, sigue a la palabra de Dios. Y tú, que a veces
te sientes poco, eres mucho porque Jesús está en tu vida y en tu corazón. El Espíritu Santo está unido a tu espíritu. Por eso eres capaz de recibir la palabra. Eres capaz de recibir la verdad. Sabes que busca la madurez en la palabra de Dios y en Cristo. Bendito Dios. Y cuando tengas esa madurez, digan lo que digan, no van a poder frenarte. ¿El enemigo lo va a intentar? Sí. ¿La religión en sí se va a levantar? Sí. Pero cuando tengas esa madurez y ese conocimiento, pero fundamentado en Cristo, fundamentado en la palabra de Dios, se va a cumplir tu propósito, tu llamado. Bendito Rey. Por eso tú piensas que no eres nada, tú piensas que has hecho algo tan grave o tu familia, tu vida ha sido tan grave que es imposible que Dios te use. Pues Dios ahí se va a glorificar más que nunca. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar para ayudar a las personas que están en esa misma condición. Por eso, hermanos, el Evangelio no es una estructura. Cristo no es una estructura de ir vestiditos así, como si hiciéramos la comunión. Bueno, me refiero a la comunión de los cristianos, ¿eh? No sé si de los católicos, que vamos ahí todos bien vestiditos, porque yo la hice también, a los 7 años. Todos bien peinaditos. Amén. Que si es tu manera de ser, gloria a Dios. Pero que no te condicione lo que tú eres. Porque lo que tú eres, Dios lo va a usar para predicar a los demás. A veces, hermanos, intentamos cambiar con fuerza humana y esto no es así. Que luego tú sientas o percibas que el Señor te quiere hablar y te hace cambiar algo, gloria a Dios. Pero si no, la iglesia de Cristo a veces tiene estructuras que no son bíblicas. Amén. Y como decía antes, los fariseos o el pueblo de Dios en ese tiempo tenían como 700 leyes. Y son leyes que salieron del conocimiento humano, que Jesús luego vino a derribarlas. Y esto es lo que ha pasado hoy en día también. Es decir, por supuestos conocimientos humanos o supuestas visiones, revelaciones, no sé de dónde, pero que se han levantado leyes y estructuras en la iglesia de Cristo que no son. Amén. Por eso, como dice la palabra, tenemos que renovar nuestra mente. La iglesia tiene que renovar la mente. Aleluya. Siempre dejando que el Señor haga su obra y su voluntad. Él sabe. Él sabe. Bendito Dios. Y sí, a veces Dios te puede llamar a hacer un tipo de cosas y convertirte o vestirte de una manera para poder alcanzar a esa gente. Hacer cosas que para el mundo son locura y para los cristianos a veces también. Pero cuando tienes un nivel de madurez y entiendes la palabra de Dios y lo que el Señor te quiere decir, hermanos, a veces por la religiosidad no hacemos según qué, que viene de parte de Dios. Y que a veces son locura. Amén. Bendito Dios.
En el 1 Corintios 8:9 dice, pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Amén. Vamos a eso. Porque uno dice, bueno, está bien. Mi guía es la palabra. Amén. No voy a entrar muy profundo en esto, pero sí más adelante creo que sí, voy a preparar algo. Pero la conciencia también nos guía a la dirección correcta de Dios. De hecho, en 1 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, escucha, en un versículo le dice, haz caso a tu conciencia. Amén. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Pero cuando somos maduros en la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, conocer la palabra. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra de Dios. Amén. Y tener conocimiento de ella. Bendito Dios. Y sí, a veces la conciencia, hermanos, puede ser traicionera, y más cuando no tienes los fundamentos y no tienes la madurez bíblica, y esto es lo que puede pasar. Y nosotros tenemos que ser conscientes y entender que la gente que viene del mundo, hermanos, la conciencia es débil. Es débil. Amén. Pero nosotros nos estamos preparando y nos preparamos para tener una conciencia madura y tener una relación con el Señor. Porque a veces decimos, bueno, ¿cómo sabemos qué es la verdad? Amén. Y cuando nosotros somos maduros en el Señor, nuestra conciencia, guiada por el Espíritu Santo, nos puede guiar a la verdad. Amén. Porque sí, a veces cometemos errores y luego escuchamos la voz de Dios y el Espíritu Santo para ponernos en el lugar correcto. Amén. Pero si yo no soy maduro en la palabra y en el conocimiento del Señor, hermanos, es fácil poner algo en los nuevos, unas estructuras, unas leyes que puede afectar a esa persona. Y podemos distorsionar la voluntad de Dios y la palabra de Dios con lo que nosotros enseñamos. Amén. Y eso es vivir en la ley. Así es como vivían antes. Condenados por su conciencia, pero la conciencia no estaba basada en la verdad. Amén. Sino en estructuras y en conocimientos humanos. Por eso te insto a que estudies la palabra de Dios, que te prepares y para que el Señor cumpla ese propósito que tiene contigo. Amén. Bendito Dios. Ustedes saben, o si no, se lo digo ahora, y es que Cristo, Jesús, cuando vino a la tierra, vino a predicar a los judíos. Amén. En Marcos 7, 26, 30 dice lo siguiente: una mujer griega y sirofenicia de nación, es decir, gentil, le rogaba que echase fuera de su hija un demonio. Pero Jesús le dijo:
deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, tienes razón, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Ahí vemos que Dios primero miró a su pueblo, a los judíos, y Cristo vino para predicar a los judíos, primeramente. Amén. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando Pedro en Hechos, el Señor le tiene que mandar una visión o un sueño para que fuera a predicar a los gentiles, porque él estaba tan preparado como para predicar a los judíos que nunca hubiese ido a predicar a los gentiles. Para ellos era una locura. Y Dios lo tuvo que convencer diciéndole: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y eso se produjo cuando Jesús entregó su vida y resucitó. Que no solamente esa obra fue para los judíos, sino para toda la humanidad. Si el Evangelio hubiese quedado para los judíos, yo ahora les diría: está bien, pues hay una estructura judía y nosotros seguiremos esa estructura, pero al predicar el Evangelio al mundo entero, hermanos, no tiene que haber estructuras. Nos tenemos que amoldar a lo que hay, con tal de ganar almas, con tal de predicar el Evangelio. Bendito Dios, para que se salven las almas, y no las ropas, y no el físico, sino que se salven las almas. Esto es el propósito. Amén. Pero Pablo tuvo un llamado espectacular, y lo primero que Jesús le dijo es: te he llamado para predicar a los gentiles. A ti sí que te he llamado para predicar a los gentiles. ¿Por qué digo esto? Porque las estrategias y aquellos mandamientos de los judíos no servían para predicar a los gentiles, era otra cosa. ¿Y quién tuvo que usar Dios para predicar a los gentiles? A Pablo. Porque Pablo era un terremoto. Pablo era judío, gentil, griego, bueno, era una mezcla. Y Dios tuvo que usar a Pablo. Amén. Porque para predicar a los gentiles no servían las estructuras judías. Amén. Por eso ya no es por ley. La ley era para los judíos. Hoy vivimos por gracia, porque si no nadie se salvaría. Por eso, hermanos, a veces la iglesia de Cristo levanta como esas estructuras y leyes por conocimientos humanos de la iglesia que nos sirven para predicar afuera, que nos sirven muchas veces para llegar a las almas que están afuera, a aquellos que están en las drogas, para llegar a los homosexuales, para llegar a los que les gusta un tipo de música, para llegar a un tipo de gente. Amén. Por eso Dios tuvo que usar a Pablo y le dijo: te he llamado para que tú prediques a los gentiles, a los reyes y luego a los judíos también, para que también les enseñes a los judíos
que tienen que predicar a los gentiles y que tienen que romper muchas estructuras. Amén. Pero Jesús, cuando vino, quería cuidar a su pueblo. De hecho, vino para cuidar al pueblo judío, pero murió y resucitó para el mundo entero. Y ya dejó unos destellos de que no solamente era para los judíos la verdad, sino para el mundo entero. Bendito Dios. Santo, poderoso. Por eso, hermanos, nuestra meta no es llegar a una religión, porque una religión, la religiosidad es práctica y cumplimientos de normas. Y nosotros no buscamos una religión, ni obligación a cumplir ciertas normas. A veces, hermanos, cuando nosotros vamos afuera y decimos iglesia, ya automáticamente lo que piensan los de afuera es religión, normas, cumplimientos, tendré que dejar esto, tendré que dejar aquello, tendré que, a mí me gusta esto y lo tendré que dejar. Esto es lo que el mundo piensa que es la iglesia. Amén. La iglesia tampoco no es un estereotipo de persona basada en supuesto conocimiento humano, como la persona ideal para ir a la iglesia tiene que ser así, tiene que ir vestido así, tiene que estar así, así y allá. Tampoco. No, porque el Señor no lo dice. De hecho, en la antigüedad llevaban pelo largo y barba larga. ¿Y qué? Ahora Dios cambió, dijo, no, ahora todos tienen que ir así. No. Bendito Dios. Lo que buscamos no es religión. Lo que buscamos, hermanos, es una relación con Dios. Una relación perfecta. Hermanos, yo no les voy a decir, se tienen que levantar cada mañana a las 6 de la mañana para ponerse de rodillas y orar a Dios. No. Les voy a decir, hermanos, busquen una relación con Dios. Cuéntenle las cosas a Dios. Emprendan y hagan muchas cosas, pero siempre con el Señor. Que tienen ideas buenas, consulten a Dios, a Jesús. Hagamos que Jesús sea nuestro socio. Busquemos una relación, no una religión. Hermanos, Jesús abre los brazos a todos. Aunque seas drogadito, Jesús te abre las manos. Y te puedo asegurar que ese conocimiento en la palabra de Dios te hará caminar correcto con Dios. Muchos testimonios que me han contado de hermanos que empezaron y empezaron a venir a la iglesia, y no me refiero a esta, pero hermanos que sí que vienen a la iglesia y iban y fumaban y iban a la iglesia. Y un día se le acercó, esa persona se fue al pastor y le dijo, pastor, tengo este problema, ¿qué hago? Y el pastor le dijo, nada. No, pero no hagas nada. Y se quedó medio espantado. No, pero no hagas nada. Y dice que la palabra, el Señor, el Espíritu Santo, empezó a cambiar su vida. Y la conciencia madura te va hablando. Es el Espíritu Santo que te habla. Y dice que en un momento cambió su vida. Y el tabaco empezó que no le gustaba, le sentaba mal. Y lo dejó.
Y a veces nosotros queremos forzar las cosas y no es así. Porque la iglesia también tiende muchas veces a obligar. Y no hay nada peor que eso. Es el Espíritu Santo convenciéndote. Y que tú digas, amén, Señor. Y te va enderezando. Te va enderezando. Pero cuidado en eso, que cuando vienen almas nuevas que tienen esa conciencia débil, que nosotros le impongamos y le pongamos leyes y esto así, y te tienes que levantar a las 5 de la mañana y tienes que orar 3 o 4 horas y tienes que dejar esto y tienes que dejar aquello, y esa conciencia débil el domingo que viene no vendrá. Amén. Y esto es lo que hace la religión. Bendito Dios. Amén. Yo no critico, hermanos, a los que sí que tienen estructuras en la iglesia o que van con una forma de vestir o tienen sus... Está bien, si ellos con eso están contentos y en paz con el Señor, gloria a Dios. Yo no digo que el Señor no esté, capaz que la gloria de Dios cada domingo está con ellos en cada reunión, pero lo que no podemos hacer, hermanos, es nosotros, porque a veces, hermanos, nosotros los cristianos nos vemos superiores a los del mundo, a los gentiles. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad, tenemos a Cristo. Y ese conocimiento de nosotros pensar que somos más que ellos nos pone en una actitud de orgullo. Sí, se crea un orgullo dentro de nosotros, que nosotros somos superiores. Amén. Y como dice la palabra, y termino ya con esto. Lo vuelvo a repetir. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes a nosotros. Amén. Los fariseos, por su conocimiento, se sentían más importantes que los demás. Amén. Cuando encontraron a esa mujer en adulterio, la sacaron y la querían apedrear y matar. Porque ellos, ese conocimiento supuestamente que tenían, se sentían superior a la mujer. Y Jesús justo estaba ahí. Y Jesús les dijo, bueno, está bien, juzgan así de esta manera. Bueno, pues el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. Y ninguno se atrevió a tirar. El orgullo por ese conocimiento que supuestamente tenían de esas leyes inventadas, se les vino abajo. Y ninguno pudo tirar la piedra. Y esto es lo que a veces nos pasa a nosotros. Por este supuesto conocimiento y estas cosas nos sentimos superiores. Y lo primero que queremos hacer es juzgar. Bendito Dios. Pero es el amor lo que fortalece a la iglesia. El amor es lo que fortalece a la iglesia. Si en vez de criticar todo esto, ponemos en marcha el amor sobre todas las cosas, esto fortalecerá la iglesia de Cristo. Bendito Dios. Y si hay personas que son motivadores de otras personas, pero que siempre dejan ahí la palabra del Señor detrás de la oreja, para que muchos en su momento se conviertan,
Nosotros no somos quienes para criticar a esas personas. Nuestro deber es amar. Nuestro deber es actuar con amor. Y esto, como dice su palabra, hace que cubramos multitud de faltas. Que yo no digo que lo hagan correcto, tampoco nosotros lo hacemos todo correcto. Pero el Señor los usa, lo siento mucho, pero el Señor los usa. Bendito Dios. Y aparte no conocemos lo que viven en lo secreto, no conocemos si tienen problemas de familia, no conocemos nada. La palabra nos llama a amar y no criticar ni juzgar. Porque luego, sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. El que afirma que lo sabe todo, en realidad es quien dio el que no sabe nada. Pero Dios reconoce a todo aquel que le ama. Bendito Dios. Qué sorpresas nos vamos a llevar. ¿Qué sorpresa nos vamos a llevar? El que nosotros pensábamos que a lo mejor era el peor de todos, el Señor dirá, pues Él me amaba más que tú. ¿Cuántos se convirtieron por lo que tú hiciste? 2. En cambio, Él se convirtieron 200 personas. Bendito Dios, aprendamos a amar en vez de criticar. Y además así, de esa manera tan salvaje, que lo único que hacemos es hacer daño. Hacer daño. Hacer daño. Amén. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Jesús. Gracias.